Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que te hayas podido sumar a este encuentro de Human Online. Hoy tenemos el capítulo 4 de la serie Místicos. Esperamos que también te hayas podido sumar a una de nuestras casas anfitrionas y si no, te invitamos a hacerlo la próxima vez. Y si estás en alguna de esas casas, también te invitamos hoy a poder subir tu foto, tu registro de esa juntada en esa casa. Que puedas arrobarnos a @humanbuenosaires y puedas subir tu foto, así compartís con los demás lo que está haciendo Dios en nuestras vidas y en cada una de esas casas. Y bueno, y sin más, ahora te dejamos con el mensaje de Nati de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este servicio en línea, una excusa hermosa para tener la experiencia de lo que es la iglesia en las casas. Espero que puedas estar reunido con otros celebrando este 25 de mayo, una fiesta patria para los que vivimos en la República Argentina, una fiesta que recuerda el inicio de una lucha por la revolución, una revolución por la independencia. Y esta época de revolución en nuestro país marcó una temporada donde las ideas de libertad entraron en acción. Y yo digo, no es casualidad que hoy estemos cerrando esta serie, cuarto capítulo de la serie Místicos, porque yo creo que la iglesia está en un tiempo de revolución. Estamos identificando esas áreas de influencia del enemigo y decidiendo de manera consciente salir de esa influencia para reconocer, para vivir y para movernos en la autoridad de Dios. Y esto es revolucionario. Ahora, lo cierto es que aquellos patriotas de 1810 iniciaron la lucha en aquel mayo lluvioso, pero la terminaron nunca, creo, porque se siguieron librando batallas durante años y años, aún después de declarada nuestra independencia, se siguieron librando batallas y creo que esto también es coincidencia con lo que los hijos de Dios vivimos de alguna manera. Nosotros estamos convencidos y con la certeza de que Jesús ganó la libertad, conquistó la libertad por nosotros, pero seguimos peleando batallas. Así que hoy quiero animarte, si vos estás atravesando momentos de dificultad, de lucha, si te sentís en esta pelea cuerpo a cuerpo, bueno, quiero decirte que Jesús no nos dejó un tutorial de cómo librar esas batallas. Él mismo interviene y está con nosotros y Él mismo conquistó la libertad en la cruz para vos y para mí. Así que ánimo, ánimo, seguimos peleando la buena batalla, la historia acaba en Él, cantamos, ¿no? Cuando nos reunimos en la iglesia. Así que quiero animarte y declarar que estamos en un tiempo de favor. Estamos como iglesia en un tiempo de favor de Dios. Creo que Dios está trayendo luz a nuestro entendimiento. Y en mientras van, nuestra declaración de visión para este año 2025, en este camino, Dios nos está dando, como decía el rey David en los Salmos, nos está alumbrando con su palabra y está trayendo lámpara a nuestros pies. Él está trayendo luz y siempre que Jesús trae luz es para salvación, aun cuando nos incomoda. Y en esta serie Místicos, el foco de nuestra enseñanza está en Jesús. Es verdad que te dije que el tema de la serie es el poder y la autoridad, pero el poder y la autoridad no apunta a hacernos más fuertes a nosotros mismos, sino a hacernos cada día más dependientes de Él. El fin del poder y de la autoridad no es tomar para nada el lugar de Dios. Él es el soberano. El sentido de esta serie es reconocer su autoridad y poder vivir en esta dimensión espiritual de total dependencia de Dios, para que mientras vamos, en este camino, en este peregrinar, poder ser y hacer discípulos suyos. Y sabés que charlando en estos días con algunos amigos, me contaban que sus hijos están transitando las prácticas profesionalizantes en la secundaria.
Si estás en este país o por ahí nos estás escuchando desde otro lugar, te cuento un poquito de qué se trata. Es que en el 5º año de la secundaria los chicos tienen prácticas de todo aquello en lo que estuvieron profundizando desde la teoría. Yo, de hecho, soy profesora y un eje central de los profesorados es el campo de la práctica, ¿no? Porque ahí es donde se pone en acción todo lo que vamos viendo en la teoría. Y no solamente que se implementa la teoría en la práctica, sino que esa práctica de alguna manera sustenta lo teórico, vuelve a revisar, entra en diálogo con lo teórico. Y yo tengo mucha esperanza de que la charla que hoy estoy teniendo con vos pueda llevarte a un tiempo de práctica. Y mira, en Mateo 9:35 dice así, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo puedo ver una secuencia acá. Veo que en el recorrido de la vida, en el mientras van de Jesús, Él enseñaba, Él comunicaba de manera espectacular, ¿no? Predicando, comunicando con poder la buena noticia del reino de Dios y sanando enfermos, dice este texto, pero también hacía milagros, también daba libertad a personas oprimidas. Entonces la secuencia que puedo ver en este pasaje es que Jesús en su mientras va, en su caminar, enseñaba y actuaba. Es decir, que ponía en diálogo esa teoría con la práctica. En Hechos 1:1 vemos que está escribiendo el apóstol Lucas, creemos que es el que escribió el Evangelio de Lucas, y dice en el primer tratado, refiriéndose a este Evangelio, dice, oh Teófilo, se ve que le está escribiendo a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y acá vemos al revés, ¿no? A la inversa. Vemos que Jesús enseñaba, pero que Él respaldaba esa enseñanza con su vida misma. Jesús fue de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Y yo quiero animarte a que todo lo que estuviste recibiendo en esta serie y en toda esta primera etapa del año, en la que Dios nos estuvo afirmando en la identidad de hijos, te desafíes a ponerla en práctica. Entramos en una temporada de lo que hacen los discípulos. Mateo 28:18, un versículo anterior a nuestra visión, registra el momento en que Jesús mismo le dice a sus discípulos que toda autoridad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, ¿no? ¿Qué significa este por tanto? Bueno, por esto, por tal razón, por este motivo, a causa de esto que te estoy diciendo, vayan y hagan discípulos. Entonces acá encontramos el primer principio esencial de la enseñanza de la serie Místicos, y es que el poder y la autoridad viene de Dios. El poder y la autoridad viene de Dios, está en su poder y autoridad. Es en representación de Jesús, no depende de mi poder, no depende de tus fuerzas, sino del poder que Jesús conquistó por derecho legal para todos nosotros. Dios le da el poder a Jesús y Jesús transfiere ese poder a sus discípulos. Jesús extiende este poder sobre sus seguidores. Y por transitividad, nosotros somos discípulos de Jesús. Ese poder está también disponible para nosotros. Como en la serie Ecos, ¿te acordás? Somos ecos de ese poder que Jesús impartió sobre sus seguidores. El segundo principio de esta enseñanza tiene que ver con que podamos ejercer autoridad estando bajo autoridad. No podemos ejercer la autoridad de Dios estando bajo otros dominios, sino poniéndonos debajo de la autoridad de Dios y estando bajo autoridad, en lo que Dios estableció para este tiempo en la tierra, que es su iglesia, estando en relación y en reconocimiento de autoridad unos con otros.
El tercer principio que nos compartía Fer tiene que ver con que el poder y la autoridad actúa bajo legalidad. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy fuera de la legalidad o desconozco esos derechos, no puedo ejercerlos. ¿Te acordás del ejemplo de mi mamá, del poder que me hizo para que yo actúe en su nombre, para que yo tome decisiones en su nombre? ¿Qué pasaba si yo ese papel, ese poder otorgado por una autoridad legal, lo guardaba en un sobre bien prolijito en mi cajón de la mesita de luz? Y no lo usaba. Estoy negando, estoy siendo ignorante de ese poder. ¿Qué diferencia es cuando yo tengo conocimiento y ese derecho legal que me fue otorgado lo pongo en acción? De la misma manera, si yo le cedí autoridad al enemigo, le cediste poder al enemigo, ya sea consciente o inconscientemente, el enemigo de nuestra alma se toma derecho legal sobre nosotros. Entonces necesitamos, nos enseñaba Fer, ¿no?, romper ese acuerdo, ese derecho cedido al enemigo y volver a ponernos de manera consciente bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Te acordás lo que nos enseñaba Fer? Diciéndolo y confesándolo y volviéndonos a poner en una oración y en una declaración bajo el gobierno de Dios. Y el cuarto principio de esta enseñanza tiene mucha relación con este decir y confesar, porque hoy vamos a profundizar sobre cómo ejercer la autoridad. Tenemos autoridad como hijos de Dios, estamos bajo una legalidad conquistada por Jesús, tenemos autoridad sobre todo aquello que Jesús nos dio autoridad en Él, pero ¿cómo ejerzo esa autoridad? ¿Cómo lo hago? En el primer capítulo de esta serie vimos cómo Jesús es tentado por el mismo Satanás en el desierto. Jesús había recibido de la misma voz de Dios el poder y la autoridad de ser llamado Hijo amado. ¿Se acuerdan lo que legalmente significaba este título para la época? Dios había dicho quién era Jesús y quién era Jesús con todo el derecho legal para representarlo. Esto significaba decirle a un hijo, este es mi hijo amado. Esta declaración de Dios no era una confesión sentimental, sino legal, era un derecho otorgado. Y es con la palabra que Jesús es nombrado por Dios legalmente representante de Él en esta tierra, y es con la palabra que Jesús le responde al enemigo frente a la tentación. Y es con la palabra, mediante su voz y sus palabras, que Jesús imparte esta autoridad sobre sus discípulos. Volvemos a la pregunta, ¿cómo ejercemos autoridad? Ejercemos autoridad estando bajo la autoridad de Dios y con la palabra. La palabra responde a lo que Dios ya dijo. ¿Cómo le dijo Jesús al enemigo? Escrito está. Por lo tanto, yo ejerzo poder y autoridad diciendo lo que ya fue hecho y dicho por Dios. En una ocasión, en los evangelios, cuenta la historia que se le acercó a Jesús un oficial romano. Pensá que Roma oprimía políticamente, socialmente, culturalmente a los judíos de aquella época. Y un oficial romano se acerca a Jesús a pedirle que por favor sanara a un siervo suyo, a uno de sus criados. Y le dice algo sorprendente. Jesús le dice, sí, voy a ir a sanarlo. Pero Jesús le responde, lo voy a ir a sanar, pero el soldado romano, este oficial que tenía un cargo, una jerarquía, le dice, Jesús, no hace falta que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarlo. Jesús se sorprende y dice, wow,
qué fe increíble que tiene este hombre. No vi en otro una fe semejante. Este hombre que sabía ejercer autoridad y estar bajo autoridad, tenía muy en claro el poder de una palabra. Y esa fe la pone en Jesús y le dice, una palabra tuya bastará para sanarlo. Mira, no se trata de mantras, no son rezos mágicos, no son manifestaciones al universo, es el poder de la palabra que Dios ya dijo. En Mateo 18, miren lo que Jesús le dice a sus seguidores. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Fernando nos explicaba el origen de la palabra atar y desatar en el griego original y nos enseñó que los verbos usados dan mejor sentido de este pasaje cuando leemos de esta manera. Mira, todo lo que aten en la tierra habrá sido ya atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra habrá sido ya desatado en el cielo. Es decir, que yo puedo atar o desatar lo que ya fue hecho en el cielo por Dios. No es que lo atamos en la tierra y esto se confirma después en el cielo. Es al revés. Cuando atamos o desatamos acá, lo que estamos haciendo es poner en práctica algo que Dios ya decidió allá arriba. Ya Dios lo hizo en el cielo. No inventamos las decisiones de Dios, no forzamos las decisiones de Dios. Discernimos el corazón de Dios y las traemos a la tierra. No decimos desde lo emocional o lo humano lo que queremos atar o desatar, sino que lo hacemos desde la perspectiva de una mente renovada, intervenida por la verdad de Jesús. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Entonces, nosotros podemos determinar en la tierra lo que ya fue hecho en el cielo. Y quiero darte 4 principios para poner en práctica esta autoridad, para cómo ejercer esta autoridad. Y el primer principio, que es una acción en realidad, porque hoy te dije que íbamos a ir a la práctica, ¿sí? Entonces, la primera acción, el primer verbo que tenemos que poner en marcha es depender. Jesús no hacía nada que no le dijera o le mostrara a Dios. Podemos leerlo en algunos pasajes de la Biblia. San Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo que hablar. De cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, Dios, ¿qué decís acerca de esto que me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué pensás acerca de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy atravesando, de lo que deseo? ¿Qué decís Dios vos acerca de esto? La palabra de Dios revelada en la Biblia nos ayuda a orientar nuestras palabras y nuestras acciones. Pero para depender necesito reconocer. Y este es el momento vulnerable con Dios. Es esa oración cuando vos le decís a Dios cómo te sentís. Es esa palabra oración en el plano natural, ¿no? Es una oración desde la tierra hacia el cielo, con los pies en la tierra y con la mirada hacia el cielo, como nos gusta decir de la imagen de Human, ¿no? Esa mujer, esa figura de la iglesia con los pies en la tierra y con la mirada hacia el cielo. La dependencia es esa oración que yo hago desde mi humanidad, porque no es sino desde mi humanidad que yo puedo reconocer que Dios es Dios. Humanos, pero humanos no para hacer apología de nuestra humanidad, sino para reconocernos dependientes y necesitados de Él. El problema
es que muchos cristianos nos quedamos en este nivel de oración. Muchos creyentes se quedan en este nivel de oración. El nivel donde oramos desde la lógica y desde la razón, que no está mal, está buenísimo. Pero a veces oramos también desde la emoción, ¿no? Desde la desesperación, desde el temor. Oramos desde los malos pensamientos que tenemos. Por lo general, son oraciones que hacemos a la defensiva y se centran en nuestras preocupaciones y muchas veces en este tipo de oración le damos más valor a lo externo, le damos más valor a las circunstancias y sin quererlo le otorgamos más valor y poder al enemigo que a Dios. Como te decía, no está mal orar desde la lógica y desde el entendimiento, pero es un primer nivel. El desafío de caminar en el poder y en la autoridad que Jesús nos dio es que este primer nivel sea para la dependencia, para tomar información en el plano natural, la tierra, y llevarlo al plano del cielo. ¿Sí? Tomamos información de lo que nos pasa, lógicamente, es nuestra realidad, pero no nos quedamos en ese plano. Ese es un principio de oración donde nosotros abrimos el corazón con Dios y le expresamos nuestra necesidad. Pero el desafío es que esta oración nos lleve a la segunda acción en la práctica de ejercer poder y autoridad. Y esta segunda acción es declarar. Declarar. Declarar es manifestar, es hacer público. ¿Qué voy a declarar? Como te decía, no se trata de declarar, de manifestar al universo, no se trata de declarar mis deseos, manifestar abundancia, soltar al universo, no. Se trata de declarar realidades espirituales. La declaración habla desde una identidad conectada con el Padre. Lo que ya fue atado o desatado en el cielo. Es decir, en mi primer nivel de oración, yo puedo describir mi realidad. Oro en el plano natural, le cuento a Dios mi necesidad. Puedo abrir el corazón con toda mi emocionalidad y mis temores. Pero el desafío de Jesús es que vos puedas ir a la segunda acción y es declarar lo que ya fue desatado en el cielo, en la tierra. Se invierte la oración, ¿viste? La primera es de la tierra hacia el cielo. La declaración es desde el cielo a la tierra. Este es el momento donde yo, a través de mis palabras, dejo de subir mi necesidad a Dios y bajo lo que ya fue hecho a mi realidad. En palabras de Jesús, en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra, aquí en la tierra, como en el cielo. Mediante la declaración, yo confieso públicamente lo que Dios ya dijo. Yo confieso públicamente lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya conquistó. ¿Acerca de qué? Lo que Dios ya hizo acerca de lo que me pasa. Lo que Dios ya conquistó acerca de lo que estoy sintiendo. Lo que Dios ya hizo acerca de lo que veo, de lo que sufro, de lo que deseo. Es conectar esa realidad del cielo con mi realidad natural. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Cuántos coinciden conmigo en que vivimos en una ciudad súper insegura? A diario escuchamos malas noticias, no buenas noticias, ¿no? Como el Evangelio, malas noticias. Noticias de robos, de homicidios, de situaciones muy injustas. Y esto es una realidad. Ahora, yo puedo ir a Dios con esta realidad que está atravesando mi país, mi ciudad, con el temor que me provoca que mis hijos lleguen tarde o salgan muy temprano, ¿no? Puedo ir a Dios y contarle a Dios todo lo que esto me provoca. Pero como hija,
Tengo el derecho legal de no quedarme ahí. Ese es el único nivel espiritual en el que yo le cuento a Dios mi situación, pero ese no es el único nivel espiritual al que Dios me llama. Incluso si yo clamara a Dios por su protección, por su cuidado, tengo que revisar desde dónde estoy orando. ¿Estoy orando desde el temor o desde la confianza de que Él es todopoderoso, de que Él es soberano, de que Él es Rey de Reyes? Yo te invito a revisar desde dónde estás haciendo tus oraciones. La declaración es que sobre mi condición de temor, yo pueda no solo decirle a Dios que confío en su cuidado porque Él es soberano, sino soltar públicamente una palabra que evidencie la autoridad que tengo. Entonces yo voy a decir, frente a toda inseguridad, frente a todo temor que la inseguridad me provoca, yo declaro que Jehová es mi guardador, que Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Y oro, declaro el Salmo 121. Les recomiendo a los que luchan con temores que se lo aprendan de memoria. Yo se los recitaba a mis hijos antes de dormir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Un salmo hermoso que nos llena de confianza, pero que también nos ayuda a declarar quién es Dios sobre nosotros. Mateo 5, 21 al 22, Jesús está dando el sermón del monte, una exposición magnífica de sus predicaciones, de sus mejores predicaciones. Y Él dice, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, qué autoridad que tiene Jesús, con qué autoridad Él habla. ¿Sabes una cosa? La voz más poderosa para tu cerebro es tu propia voz. La declaración nos empodera. La declaración plantea al mundo espiritual dónde estamos posicionados. ¿Sabes qué? Los demonios también escuchan. Cuando vos declarás, te estás posicionando en un lugar de hijo de Dios con la autoridad de Dios. Entonces, primera acción, ¿te la acordás? La primera acción es depender. La segunda acción es declarar. Y la tercera acción, acá viene, es ordenar. Esta no le gusta a algunas denominaciones. Creo que porque en el uso se hizo un mal uso. Y ordenar para nada es ordenarle a Dios. Para nada es ordenarle a otras personas. Ordenar tiene que ver con ejercer la autoridad en dependencia absoluta con lo que Dios dice. Veamos ejemplos de Jesús. Jesús está en la sinagoga, Marcos 1, 25 y 26. Le traen a alguien tomado por un demonio. Jesús lo mira y le dice, cállate y salí de él. Así como lo escuchas. Jesús le da una orden directa al espíritu inmundo que estaba gobernando la vida de esa persona. Otro ejemplo, Marcos 4:39. Está Jesús con sus amigos en una barca, se desata un temporal. Jesús estaba durmiendo, sus amigos lo despiertan y Jesús, en el poder del Espíritu, se levanta y dice, silencio, cálmate. Jesús tomando autoridad sobre la creación, ordenando al viento y al mar, y todo se aquieta. Otro ejemplo, Juan 5:8.
Está Jesús frente a un paralítico. Y cuando él lo ve, le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Una orden clara que transforma la vida de una persona. Jesús no pide en estos ejemplos. Jesús ordena desde la certeza del poder del Padre, actuando a través de él. Jesús ordena con autoridad sobre lo físico, sobre lo espiritual y sobre lo natural. Y esto mismo hacen sus seguidores. Tenemos un ejemplo también en la Biblia. Hechos 16, del 16 al 18. Dice así, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, porque Pablo pudo discernir de dónde venía la voz de esta chica. Esta chica era divina. Esta chica no estaba teniendo información de una fuente divina, sino que estaba teniendo información de fuentes ocultas, de ocultismo. Y Pablo dice que se cansó. Y se volvió y le dijo al espíritu que gobernaba esta chica, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es la Biblia. El peligro con la orden es que lo hagamos fuera de la dependencia y la dirección de Dios. Necesitamos desarrollar una dependencia tal que podamos decir como Jesús, yo no hago nada que Dios no me diga o que Dios no me muestre. En Lucas 13, del 12 al 13, cuando Jesús vio una mujer encorvada, dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, le dijo, quedás libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Y este pasaje nos lleva al cuarto principio o la cuarta acción para ejercer la autoridad como hijos de Dios, y es impartir. Impartir, depender, declarar, ordenar, impartir. Dice que Jesús puso las manos sobre ella. Jesús transmite la fe y el poder, la autoridad y la bendición que estaban en él. Jesús imparte al tocar. Jesús imparte al enviar, al orar, al declarar sobre otros. No guarda ese poder para él, lo comparte. En Mateo 10:1 podemos leer que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar toda enfermedad y dolencia. Él imparte el poder sobre sus seguidores. Hay poder de Dios sobre tu vida. Jesús imparte autoridad, no solo lo enseña, Jesús equipa a sus seguidores. Juan 20:21, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20:22, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús imparte el Espíritu, se anticipa a Pentecostés y marca un antes y un después en la vida de sus discípulos. Y por último, nuestro pasaje del año, Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús imparte una bendición final antes de ascender al cielo. Él imparte un poder, una autoridad
y Él imparte una comisión, un encargo a sus seguidores. La autoridad se transmite en este acto espiritual. Por eso, para ejercer autoridad, yo tengo que poner en acción estas 4 acciones, estos 4 verbos: depender, declarar, ordenar e impartir. Son las formas en las que ejercemos el poder y la autoridad, representando a Jesús, siendo su cuerpo, su iglesia en la tierra. Empecemos a orar desde la victoria, posicionados en lo que Jesús ya hizo por nosotros, en lo que el cielo está diciendo. Y para finalizar, quiero dejarte 2 preguntas para que también las puedan reflexionar y también para activar una nueva forma de oración. La primera pregunta es esta: ¿desde qué esfera espiritual estás orando? Te hablé de una esfera natural que describe la realidad, de una esfera, de un segundo plano podríamos decir que es la esfera espiritual, donde yo puedo discernir temores, opresión, ¿sí? Y una tercera esfera espiritual, donde yo puedo orar desde la realidad del cielo. Te animo a que hoy puedas hacer declaraciones de fe sobre esa situación que pesa en tu corazón. Que te pongas de acuerdo en el nombre de Jesús con otros, ahí con los que estés, y juntos como iglesia establezcamos las verdades del cielo. Y la segunda pregunta que quiero dejarles tiene que ver con revisar nuestras fuentes de poder. Y la pregunta es la siguiente: ¿desde quién estás ejerciendo autoridad? Si a partir de esta serie vos pudiste identificar que le cediste autoridad legal al enemigo en áreas de tu vida, a través de pecados, a través de prácticas de ocultismo, a través de heridas, de momentos traumáticos, de dolor, o a través de una línea generacional que te atraviesa, como puede ser enfermedades, divorcios, abandono, violencia, problemas financieros. Si vos identificás estas líneas, hoy es un día de revolución para libertad. Hoy inicia esa revolución en tu vida personal. Que las ideas de libertad se pongan en acción, iglesia. Y así como aprendimos, con la palabra, anulá, cancelá en el nombre de Jesús toda autoridad que le cediste al enemigo. Y ahí nombrá: yo cancelo, quito toda autoridad al enemigo que le cedí cuando cometí tal pecado. Y hacé una oración. La declaración trae libertad. La confesión trae libertad. Vamos a terminar este tiempo orando y levantando el nombre de Jesús en medio nuestro. Nuestro Dios, gracias. Gracias por esta serie que trae libertad a tu iglesia. Gracias por el título de hijos e hijos amados que nos diste. Gracias porque Jesús impartió este poder sobre su iglesia y hoy nosotros estamos llamados a vivir en el poder y la autoridad que tu nombre nos da. Señor, oro para que esta iglesia se levante poderosa y victoriosa y que podamos traer la realidad del cielo a la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que termines muy bien tu domingo. Nos encontramos la próxima de manera presencial. Dios te bendiga. Gracias, Nati, por compartirnos el mensaje de hoy. Tremendo lo que Dios está hablando en nuestros corazones, todos juntos como iglesia. Si es la primera vez que te conectás, está apareciendo en pantalla un QR y nos vas a poder contactar por ahí. Todo esto ocurre gracias a tu generosidad. Así que también está apareciendo el alias para que puedas sumarte con lo que Dios puso en tu corazón. Sin olvidarnos, como último, tenemos las preguntas. Vas a poder tener en pantalla las preguntas que nos pasó Nati, así que las pueden compartir ahí en las casas para poder debatirlas todos juntos. Sin más, iglesia, nos vemos el próximo domingo presencial en La Fernanda. Que termines muy bien tu domingo.